Analista político de Lambayeque, para ver precisamente el tema de la coyuntura política. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roger Santa Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carla. Muy buenas noches a todo el público de TV Perú. Es un gusto poder compartir el día de hoy. Bueno, es difícil decirte por dónde quieres empezar, ¿no? Porque hay tantas cosas que pasan durante la jornada informativa. Digamos que empecemos con el tema Antauro Humala, que digamos fue de alguna manera lo que cerró la jornada, entre otras cosas en realidad, ¿no? ¿Qué implica que le hayan dado la libertad a Antauro Humala? Lo cuestionable es que ha sido una comisión de técnicos del INPE, digamos, ¿se ha llevado a cabo un riguroso proceso para su salida? Yo creo que la condición de Antauro Humala no es distinta a la de los otros presos en nuestro país. La comisión ha condonado alrededor de 1 año, 7 meses de esta prisión preventiva por trabajo y estudios. Ha sido una comisión técnica del INPE, razón por la cual se genera esta medida que pretende la excarcelación, que será ejecutada el día lunes, y que representa muchas cosas, no solamente en el plano jurídico, sino también en el plano político, dada el arraigado arrastre que tiene o que ha tenido Antauro Humala, sobre todo en el sur del país y en los sectores más desprotegidos. Ahí es donde quería llegar, básicamente. Hoy escuchaba a Virgilio Acuña, que obviamente eso es muy cercano a Antauro Humala, celebrar de alguna manera la noticia de su libertad y mencionar que él iba a ser un importante agente político en el futuro, porque estamos en un momento de crisis política. ¿Realmente en un discurso como el que tiene Antauro Humala podría sumar, ¿no es cierto?, a la política nacional? Más allá de sumar o no, lo cierto es que Antauro Humala ha representado políticamente un voto duro, un núcleo duro, que se ha, digamos, ha inclinado hasta cierto punto también la balanza tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones del año pasado. Cabe recordar que, por ejemplo, ha conversado no solamente con sectores de la izquierda, sino con la derecha. Envió cartas a Hernando de Soto diciendo que comparte algunas de sus ideas liberales. Se sabía que apoyaba un poco a Renovación Popular, e incluso hubieron videos de militantes etnocaceristas en algunas de las presentaciones que Renovación Popular tenía. Entonces, no hay que desconocer que el voto radical en nuestro país continúa siendo fuerte y responde a un abandono de parte del Estado en muchas partes de nuestro país que intentan, digamos, asimilar analógicamente como el mito del Incarrí en una persona que pueda liderar una agenda de cambios concretos y que pueda de alguna forma liberar esto. Y esta medida además, decíamos, representa políticamente se concatena con otras que han venido siendo implementadas, como la vacancia, por ejemplo, ¿no? O sea, en un contexto de eventual vacancia, tendríamos a personajes radicales que podrían capitalizar el descontento social con medidas, por ejemplo, como el que se vaya el presidente y no se vayan los congresistas, claro, teniendo en cuenta que hay un desencanto de la clase política en nuestro país. Sin duda, Roger, pero si estamos hablando de, digamos, un voto radical o, digamos, un grueso de la población que se inclina por discursos radicales, de alguna manera Castillo era ese personaje antes de las elecciones y que efectivamente fue ayudado por Antauro para inclinar la balanza, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tan grande es ese voto que tú mencionas podría existir todavía en estos momentos, después de 1 año, ¿no?, de Castillo en el poder? Después de 1 año de Castillo en el poder, hay un 25% que continúa respaldándolo en unas encuestas publicadas no necesariamente por sectores cercanos al propio gobierno. Razón por la cual podemos, si queremos ser numéricos, identificar en este sentido el voto que ganó las elecciones el año pasado. Ahora, recalquemos el hecho de que Antauro Humala no necesariamente es un personaje de izquierdas. Podría captar o cooptar votos de otros sectores como conservadores, por ejemplo, como Renovación Popular o como
o con personajes tan disímiles. Incluso el propio Philip Butter mencionó coincidencias nacionalistas en el programa de Antauro Humala. Entonces, me parece que ante un escenario de vacancia podría capitalizar ciertos sectores o cierto descontento social. O sea, lo concreto aquí es que hay un descontento, un desencanto de nuestra clase política en general, y esto siempre ha sido capitalizado por aquellos, ya sea outsiders o personajes políticos, que tienen más o menos, que construyen un relato, que construyen un discurso en esa línea. Ok, pero este discurso de Antauro Humala, a menos que haya cambiado, en algún momento ha sido violentista, y no hay que olvidar que él estuvo a cargo del Andahuaylazo, donde murieron policías, ¿no es cierto?, donde hubo violencia, y luego de eso ha habido discursos violentistas también. Digamos, eso... ¿Qué tanto le sumaría Antauro ahora como para convertirse en un agente político, como lo mencionaba Virgilio Acuña, ¿no? Lo que sucede es que, según el derecho, Antauro Humala no está impedido de poder participar en las elecciones, en tanto como ex reo ya habría cumplido su condena. De la única forma que el Congreso podría políticamente evitar esto sería creando una ley ad hoc, pero la instancia competente constitucional para poder dirimir si procede o no una candidatura tendría que ser las autoridades electorales en el marco del Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Ahora, estamos hablando... Perdón. Sí, dale. Estamos hablando ante un eventual contexto de vacancia o de adelanto de elecciones. Ahora, el adelanto de elecciones representaría un proceso mucho más engorroso. Ahora, que podría tomar más tiempo. Para cerrar el tema Antauro y pasar ya a otros, el hecho de que él salga en este gobierno y que supuestamente haya habido un acercamiento, ¿cierto? Eso implica también que podría ser un agente político dentro del Ejecutivo, digamos, en esta coyuntura política. ¿Podría haber la posibilidad? Yo creo que las posturas políticas de Antauro han coincidido en términos de conservadurismo o de algunas políticas más afianzadas del Ejecutivo respecto, por ejemplo, a temas como la segunda reforma agraria y demás. Pero no creo que sea como que una sumisión o un juego político necesariamente con el Ejecutivo para poder mantenerse en el poder, ¿no? Hay que recordar que hay muchos procesos judiciales que también están abiertos, muchos flancos abiertos que tiene el gobierno que tiene que saldar, pero sí que políticamente representa un miedo para los sectores de la derecha de poder adelantar las elecciones y poderle básicamente entregar el país a una postura, ya sea como la de Antauro u otro que logre capitalizar este sector de descontento que está muy arraigado en nuestra población. Vamos a hilar esta situación, digamos, este nuevo personaje a lo que está sucediendo justamente el día de hoy, ¿no es cierto? Que el tema de Jennifer Paredes podría ser el talón de Aquiles, de alguna manera, para Castillo. ¿Tú lo ves así o no necesariamente? Sí, claro. O sea, el tema de Jennifer Paredes es una cuestión bastante particular, en tanto representa una guerra legal que se está librando de parte de algunos sectores con instituciones que deberían, digamos, asumir una posición estrictamente jurídica, pero que están jugando un rol político en este momento, y es algo que hemos visto en algunos otros contextos en América Latina, como el Brasil de Dilma Rousseff o de Lula da Silva, ¿no? La instrumentalización política del derecho para perseguir con una visión tal vez atiliana de oro para mis amigos y hierro para mis enemigos, utilizando el derecho a favor o en contra de intereses propios, ¿no? Y esto lo único que genera es contribuir a socavar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. Ahora, la gobernabilidad, el control político, supuestamente son entre poderes, ¿no es cierto? Vemos que por menos se ha pedido la vacancia en el Congreso de otros que también fungieron de presidentes. En este caso parece ser que no hay votos, digamos, no hay ese panorama como en anteriores ocasiones. ¿Es el Poder Judicial el que se va a encargar, de alguna manera, o la justicia en este país se va a encargar de que haya ese control político, aunque sea judicial? Sí, o sea, sucede que el Poder Judicial va a tener que
respecto, por ejemplo, al caso particular del presidente, resolver cuando éste termine su mandato por el artículo 117 de la Constitución. La única forma de poder revocar ello sería pues una salida también política de reforma de la Constitución con un resultado similar de 87 votos que no se tienen y que si se tuvieran ya el presidente no estaría ejerciendo funciones. Entonces, estas medidas pues se concatenan y tratan de rodear al entorno presidencial a través pues de sus cercanos. O sea, ojo que las investigaciones deben seguir y que deba caer quien tenga que caer, pero el derecho no puede ser instrumentalizado, es decir, no se puede perseguir a las personas siempre y cuando no se les haya demostrado fehacientemente estos casos. Pongamos un análogo, un parangón, el caso de Luciana León, por ejemplo, con medios probatorios también que le incriminan, muy claros y precisos, no ha podido lograr ni siquiera llegar a una prisión preventiva preliminar. La señorita, no sé, Lilia Paredes, ha acreditado que vive en el Perú, que trabaja en el Perú y que no hay peligro de fuga. En todo caso, no hay razón para poder, digamos, instrumentalizar el derecho y poder ¿Te parece que no permitir que lleve su proceso en libertad? ¿Te parece que se está instrumentalizando, como tú dices, digamos, el tema de justicia para, de alguna manera, perseguir al presidente como él lo menciona en cada discurso? No es nada nuevo en América Latina. Pasó en Brasil, lo decíamos, con el juez Moro y Lula da Silva, cuyo proceso ha vuelto a foja cero. Ha pasado en Argentina cuando se persiguió a pero aquí, ¿te parece que aquí está pasando eso? Sí, a mí me parece que se está haciendo un abuso del derecho y con autoridades cuestionables, ¿no? Como la fiscal de la Nación, cuyos antecedentes, no solamente académicos, con el tema de su tesis, han sido bastante cuestionables y que, digamos, están jugando un rol bastante político que no debería ser. La autonomía constitucional registrada en nuestra Constitución no indican, no genera esas prerrogativas políticas a una autoridad que debería ser eminentemente jurídica. Ahora, ya nos tenemos que ir, pero mira, hace unos momentos el Poder Judicial publicó un tuit que dice: el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara infundada la tutela de derechos promovida por la defensa del presidente Pedro Castillo Terrones en la investigación preliminar que se le sigue por presunto delito, por presunto delito de encubrimiento personal. Porque si bien es cierto, Jennifer Paredes el día de hoy ha mencionado que se ha puesto a disposición de la justicia, hay que recordar también que cuando fueron a hacer las diligencias no se le encontró. Entonces, incluso se habla de que se evitó que se hiciera la diligencia, ¿no? O se atrasó la diligencia, y por eso este tema, ¿no? Por eso lo que está mencionando el Juzgado Supremo de Investigación. Yo creo que hay que ser muy minuciosos en eso sí, en poder revisar e identificar qué es lo que realmente ocurrió en ese momento. Sin embargo, los hechos han demostrado que, bueno, efectivamente se ha puesto a derecho y que, al menos en su caso brutal, debería, es una opinión, una consideración personal, poder afrontarlos en libertad como cualquier ciudadano. Sin embargo, las investigaciones fiscales y jurídicas deben continuar, se deben identificar a los responsables si es que los hubiera. ¿No te parece que hay suficientes elementos, digamos? Eso lo tendrá que determinar la autoridad judicial, ¿no? Para eso tenemos un sistema jurídico. Y pero para el momento de crisis política en que vivimos, digámoslo así, ¿no ayudaría, digamos? Es que el problema, estimada Carla, no pasa por personas. Nos hemos vivido cambiando de presidentes cuando los problemas son estructurales, ¿no? La reducción de las brechas de desigualdad en nuestro país pasan por temas estructurales cuyas reformas no se pueden dar porque precisamente es poner de acuerdo a un montón de gente respecto a temas puntuales y a temas concretos y a múltiples medidas que deben ser implementadas en paralelo para poder salir de esta crisis. De lo contrario, simplemente será un cambio de figuras y las reglas de juego van a continuar siendo las mismas. Muy bien, muchísimas gracias Roger Santa Cruz por haber estado con nosotros, analista político de Lambayeque, hablando un poco de lo que ha pasado el día de hoy, nada más que de alguna manera está jalando la coyuntura política
en los últimos días, pero que seguramente vamos a seguir hablando de eso, ¿no? ¿Cómo va a cambiar, ¿no es cierto?, el mapa político en los próximos días. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a recordar el día de hoy a Juan Piqueras. Tenemos un video para eso.